Edu, somos, creo que, 25 y bueno, ya empezamos a grabar. dale, ¿Ya? me parece que podemos ir iniciando por las Exacto. dudas se dilate un poco la discusión y eso. Claro. Si van ingresando más tarde, le decimos. Bueno, compañeros y compañeras, estamos todos. Primero, esta es la primera reunión que tenemos del grupo de lectura, que les vamos a recordar a todos, porque muchos es la primera vez que participan, que el nombre que tienes es Cultura de la Conectividad, Prácticas y Experiencias Juveniles mediadas por tecnología. Es un nombre general del cual participamos cuatro grupos, cuatro equipos de investigación, uno afincado en Córdoba, que es donde yo pertenezco, y tres en Villa María. En general, digamos, la idea de hoy era, siempre partimos de alguna lectura previa, en este caso, bueno, vamos a considerar el concepto de lectura en un sentido amplio, porque eran videos, que nos parecen que han sido más o menos ricos, y que va a ser, digamos, parte del debate, o la idea no es presentar, como hemos hecho otras veces, presentar informes, sino abrir directamente la conversación en base a lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Les decía que digamos, la idea es que, digamos, el equipo de Córdoba, que está aplicado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se llama Interfaces de la Cultura, Jóvenes, Medios y Cuerpos en Tensión. Los equipos de Villa María, ya ahora le paso al micro a Mauricio Lila y Agus para que comenten rápidamente, y después les voy a plantear más o menos cuáles son los ejes convocantes en esta para hoy. Así que si quieren, chicos, no sé si quieren plantear. Ah, me olvidé decirles que el grupo de lectura, esta es la tercera reunión, en realidad hicimos ya dos reuniones el año pasado, esta es la primera de este año, y está afincado el grupo en el CIPECO, que es el Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora sí te dejo, Mauri y Lila. Bueno, gracias Edu, ¿cómo va? Buen día a todos. En primer lugar, una aclaración, digamos, en relación a los equipos de Villa María, que ya que la convocatoria es bastante reciente, bien, en esta última convocatoria que cerró hace apenas un mes, en el marco también del contexto de la excepcionalidad pedagógica, de la pandemia, etcétera, continuó, digamos, el proceso de presentación de proyectos y de programas en la Universidad de Villa María. En ese sentido, digamos, nosotros el año pasado, sobre todo en la segunda mitad del año, cuando empezamos a compartir con el proyecto que dirige Tamara y que codirige Paula, digamos, en la Universidad de Córdoba, por el vínculo, digamos, principalmente Eduardo, digamos, a quien quiero agradecer y además agradecer también el enorme trabajo que hizo, digamos, en estos días de edición de videos, sobre todo de la charla en la cual participan Escolari, Toby y Fernández. Bien, ese trabajo me parece que hay mérito y hay que reconocerlo. Es la primera vez que vamos a hacerlo de esta forma y también vamos a utilizar como soportes para la discusión videos. ¿Tá? Es decir, en las reuniones anteriores participábamos con textos, como bien decía Eduardo. Nosotros en Villa María, en esta convocatoria, en esta última convocatoria, presentamos 3 proyectos de investigación. Uno se llama Prácticas, Discursos y Procesos de Comunicación Digital Emergentes en el Ecosistema de Medios Regionales. A ese proyecto lo dirijo yo y lo codirige Adrián Romero.
El otro proyecto que presentamos se llama Cultura Digital, Conocimiento Colaborativo, Comunidades y Lenguajes Emergentes. Ese proyecto está dirigido por Agustín Zanotti y codirigido por Lucas Aymar. Y el tercer proyecto que forma parte, digamos, de esta red también interna dentro de la Universidad de Villa María, se denomina Recursos Educativos Abiertos, Problemáticas de Diseño en torno a usos y apropiaciones en entornos virtuales de aprendizaje. Lo dirige Lila Pagola y lo codirige Diego Villafañe. Estos últimos dos proyectos que yo nombro, digamos, el proyecto de Cultura Digital y el proyecto de Recursos Educativos Abiertos, son proyectos entre los cuales venimos trabajando ya hace, digamos, en la anterior convocatoria, y también venimos trabajando en algunas actividades, y son los dos proyectos que participaron el año pasado del grupo de lectura. Pero vale la pena aclarar, digamos, que los miembros de los proyectos o los integrantes de los proyectos se fueron redistribuyendo en esta última convocatoria, y estos tres proyectos conformamos un programa de investigación que se llama Circulación del Conocimiento, Comunicación y Educación en la Cultura Digital. ¿Bien? Si bien, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto reciente y que seguramente van a emerger en la discusión, no me quiero detener en eso en este momento, pero sí me parece que, digamos, aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con esta iniciativa, porque hay muchos colegas que se están incorporando a la discusión y que, digamos, son recientes incorporaciones, ¿bien? En la Universidad de Villa María hay 3 institutos. Está el Instituto de Ciencias Básicas, el Instituto de Ciencias Humanas y el de Ciencias Sociales. Si bien la mayoría de los integrantes de estos proyectos provienen, digamos, del Instituto de Ciencias Sociales, hay integrantes también del Instituto de Ciencias Básicas y otro gran número, digamos, de integrantes del Instituto de Ciencias Humanas. Estos 3 proyectos y el programa están radicados, digamos, en la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Sociales, pero todas forman parte, digamos, de la convocatoria única que hay en la universidad y que es bianual del Instituto de Investigación de la universidad. ¿Bien? Hago esas aclaraciones porque seguramente, sobre todo para las recientes incorporaciones que por ahí están como debutando con esta interfaz, podríamos decir, para ya ir metiendo algún concepto, digamos, la idea de estos encuentros es, como decía Eduardo, tratar de buscar, digamos, en los conceptos y en algunas categorías teóricas, unos puntos de encuentro en esta red, entendiendo que es una forma también de construir conocimiento. ¿Bien? Bueno, por mí está bien, no sé si Lila y Agu quieren agregar algo más, pero son, digamos, con ellos dos principalmente, es un trío con el que venimos trabajando desde el 2012 en adelante, y bueno, con Agustín mucho más. Así que ya hace más de una década. Así que parece que por ahí casi como que funcionamos ahí automáticamente. Bueno, quisiera que marcar más o menos los 3 ejes que están dispuestos en la conversación. Ustedes vieron que presentamos de materiales previos una pequeña introducción de Scolari, trabajando el concepto de interfaz, y después hicimos una edición, recortamos un poquito una conversación que hubo hace poco, en el marco del CIM, que es el Centro de Investigación en Mediatizaciones, centrado en Rosario, una institución que tiene una larga tradición de discusión sobre mediatizaciones y bastante importancia. Bueno, ahí hicimos un recorte entre 3 intervenciones, que son la de Scolari, de Carlos Scolari,
la de Ximena Tobi y la de Mariano Fernández. Si bien es un abanico importante de elementos de conversación, giran todos alrededor de más o menos la idea de interfaz, pero anclada en otros dos aspectos, en otras dos patas, que es este tema del espacio y del territorio como lugar de funcionamiento de la interfaz, y el tema de los cuerpos. Ahí aparecen varios conceptos, donde está el tema de lo desencarnado y el manejo del espacio, el tiempo y el cuerpo como categorías fundamentales alrededor de la mediatización y el uso y el funcionamiento de la interfaz. Todo en torno o actualizado en la discusión sobre la pandemia, el COVID, esta situación donde nos encontramos ahora. Ese es el abanico de conversación. Así que la idea que hemos charlado es que no haya un informe, sino que abramos directamente intervenciones, que veamos cuáles son las categorías que tienen más interés para poder conversar y, bueno, hacernos preguntas y sobre todo escuchar las distintas voces y las distintas miradas que hay acá. Tenemos la suerte de que nuestro grupo de lectura ha adquirido un volumen importante y sobre todo perspectivas, miradas que tienen matices distintos. Entonces, o sea, desde la sociología, desde la teoría del conocimiento, desde la comunicación, bueno, seguramente algunos más desde la educación. Entonces, bueno, los invito a conversar. Recuerden de abrir su propio micro cuando conversan y después, cuando hace su posición, y después cerrarlo para ayudar a que sea lo más limpio posible la conversación. Así que quedan invitados a que quiera participar y usen el chat los que no pueden hacerlo por micro. Bueno, adelante. Dada la cantidad, somos casi un movimiento social, digo, lo que nació como un grupo de lectura se está tornando, pero bueno, sí, no queremos acaparar nosotros la atención, entonces una de las formas es justamente habilitar la palabra. Bueno, si quieren, me ofrezco a romper el hielo. Como para, bueno, agradecerles en primer lugar que lo que fue la organización, ¿no? Porque estábamos en duda si continuar el grupo de lectura, si no, bueno, todas estas cosas que han pasado, pero al mismo tiempo me parece que es lindo y es refrescante poder volver a vernos, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Y bueno, también coincido en esto de agradecer a Edu especialmente por el recorte, porque me parece que también queríamos pensar en que la actividad sea dinámica y en ese sentido me parece que eligió algunos fragmentos que son como muy contundentes para el debate y al mismo tiempo que permiten, como me parece, sumar al debate a los nuevos integrantes que se están recién sumando. Entonces me parece que en ese sentido discutir estos conceptos, el concepto de interfaz y toda la perspectiva de escolar, y bueno, nosotros hemos venido trabajando con algunos de estos conceptos hace tiempo, pero me parece que es como al mismo tiempo revisitar estos conceptos ayuda en este momento, permite pensar un montón de cuestiones emergentes, y también me parece que es una buena parada para que se sumen al debate los que están llegando recién al grupo de investigación. Bueno, en ese sentido, muchas cosas interesantes. No sé si habían pensado como algún eje o más allá de los tres conceptos. De por sí, digamos, bueno, la reflexión me parece que inicia escolar y respecto del concepto de interfaz, que yo la veo bastante asociada a los estudios sociales de la tecnología y a la sociología de la tecnología también, ¿no? En el sentido de que él piensa la interfaz no como sería como sería en la jerga por ahí más informática, ¿no? Como una cuestión
de una interfaz gráfica o una cuestión así, sino que intenta pensar, ¿no?, como todo un sistema tecnológico, y me parece un sistema simbólico también en torno a las tecnologías. Entonces eso le da como mucha mayor amplitud y mucha mayor potencia, ¿no? Y en ese sentido ahí nosotros ya en la investigación nos hemos detenido muchas veces en esta cuestión, ¿no?, de cómo pensar las tecnologías, ¿no? Cómo pensar, me parece, esto como redes de tecnologías, ¿no?, que él hace mucho hincapié en eso, ¿no?, de que las tecnologías dialogan con otras tecnologías y que en ese sentido se puede pensar como un ecosistema de interfaces. Eso me parece que es bastante interesante. Hay esta idea ecosistémica también, está dando muchas vueltas, me parece, en la investigación de estos temas, ¿no? Y por ahí un poco revisando la exposición que nos compartió Edu, yo no tenía presente que en realidad va hasta Marshall McLuhan la discusión esta de ecosistemas, y él parece como uno de los padres fundadores de esta discusión, digamos así. Entonces, bueno, me parece que hay muchas cuestiones en torno a ese concepto que son bastante ricas para analizar. Eso. Hola, o ¿cómo te puedo decir algo? Hola, ¿cómo le va? Bueno, mi nombre es Diego Villafañe, ya me han visto ahí, estoy trabajando con Lila y Mauricio, digamos, algunos proyectos en la UNBM, y yo vengo del campo de la educación, de la ciencia de la educación. Entonces al mirar los videos y un poco analizar la propuesta de ahí, y un poco Agustín también lo comentó, el tema de las redes que él plantea, ¿no? Cómo se van relacionando. Yo desde la educación lo relacioné con Edgar Morin, digamos que un poco nosotros trabajamos bastante en la complejidad de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Entonces, veía cómo él, al tema de la interfase, que parecía un tema muy simple en un momento, digamos, de que el recurso con que yo me comunico con todos los otros, cómo se va complejizando con todas las ramas que van atadas a esa, y el ejemplo del automóvil, bueno, muchos más. Me pareció sumamente interesante cómo abre el abanico a ese sistema y a las tecnologías que están relacionadas unas con otras, ¿no? Y los videos son muy, muy interesantes para pensar eso. Bueno, ese aporte quería hacer de la ciencia de la educación, de cómo pensar la complejidad, no solamente en la interfase material que tenemos, sino lo que implican todos esos recursos relacionados con algo también que Agustín dijo, la sociología del conocimiento, la sociología de la tecnología. Bueno, esta parte me pareció sumamente interesante para el campo educativo, ese aporte. Bueno, hola, no sé si ahí me ven. Bueno, mi nombre es Liliana Villoria, yo soy nueva en estos proyectos. Yo soy del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, soy ingeniera en sistemas, vengo de otra rama totalmente distinta. Y bueno, el tema de interfaz eh, siempre lo relacionamos, sobre todo los informáticos, con esto de esta interacción entre el usuario y la tecnología, o la tecnología entre la tecnología. Pero bueno, en el video es como que me proporcionó un concepto mucho más amplio, sobre todo cuando dice que es un lugar donde dialogan diferentes tecnologías y tradiciones. O sea, esta red que se forma va mucho más allá de lo que es la tecnología, sino que también, como nombra Carlos Colari, de que es un espacio donde hay actores humanos, tecnológicos e institucionales. Va mucho más allá de una tecnología en sí, que cuando uno generalmente, por lo menos a mí, habla de tecnología, se imagina lo que es una computadora o un celular, sino que son otros instrumentos que también se pueden llamar tecnologías, que es a lo que él se remonta en los primeros instrumentos que se crearon. Y por último, el aporte que también me parece muy importante, esto de las transformaciones de las interfaces, que tenemos que empezar a pensar cómo transformar esas interfaces, que tenemos que las interfaces no mueren, sino que justamente se reprocesan, se transforman, y que hoy estamos en una época de crisis de esas interfaces y que es importante comenzar a pensar, a ver cómo transformamos esas interfaces
y ese cambio de relaciones que hay dentro de esa red. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Gracias. ¿Puedo? Pues, por supuesto, no sé quién habló. Creo que Yo, Betty. Betty. ¿Me ven? Sí, Betty, dale nomás. Se te ve un poquito, tener la mano ahí tapando la cámara, pero se te Ahí escucha está, perfecto. ahí me tapo. Bueno, nada, quería, desde el lugar del equipo de Córdoba, que trabaja fundamentalmente con una perspectiva más sociodiscursiva, recuperar los conceptos que plantearon de tecnología, redes, y fundamentalmente interfaz, y plantearlos desde el lugar en el que se inicia la discusión, en todo caso, entre Scolari y los otros miembros del CIM, que es la categoría de mediatización, es decir, espacios en los que la mediatización mediatizada y espacios de el planteo y ubicar la categoría de mediatización para enriquecer la discusión, y también la cuestión del planteo del rediseño espacio-tiempo en esta etapa de complejidad que señalaban los compañeros en relación con la situación de la pandemia y estos paisajes urbanos de comunicación en mediatizada, nada más. Buenas, ¿puedo hacer un comentario? Así por ahí vamos tirando perspectivas. No sé si me escuchan bien. Sí, parece que sí. Se escucha perfecto, Lila. Bueno, no, yo quería agregar por ahí una perspectiva más que es con la que por ahí, digamos, estamos más familiarizados, una parte importante del equipo de Villa María, que es la del diseño, ¿no? Y a mí bueno, primero el primer video de Scolari, digamos, es el que de alguna manera trabaja la cuestión de la extensión del concepto, que es un concepto, como dijo Liliana, que tiene su origen en la informática, ¿sí? O sea, la interfaz, la interfaz en general y la interfaz de usuario en particular, ¿sí? Son conceptos que se originan en la informática y que se introducen una discusión muy tempranamente, desde la década del 60 en adelante, entre informáticos y diseñadores. Diseñadores que todavía no se ubicaban disciplinarmente como perteneciendo a ese ámbito. Ese es el debate entre diseñadores informáticos de los 60 en adelante, ¿no? Porque de hecho los primeros desarrollos de diseño de interfaz de usuario no los van a hacer diseñadores, sino lo que van a hacer técnicos, como por ejemplo la persona que inventa el mouse en el año 68, Engelbart, es un informático que tiene una visión que hoy podríamos decir que es de diseño. E imagínense que todos los desarrollos que vienen a partir de ahí, y que al mismo tiempo, lo traigo porque, por ejemplo, el caso de Engelbart es muy significativo en esa visión, justamente, no solo para la historia de la informática y el desarrollo de las interfaces de usuario, sino también para la perspectiva de la relación educación y tecnología. Nosotros trabajamos bastante con un proyecto que es el de Engelbart de los años 60, que se llama el proyecto del aumento del intelecto humano, que es la visión que tiene Engelbart respecto de cómo podían las computadoras mejorar nuestra relación con el conocimiento, que es una perspectiva muy interesante. Imagínense, o sea, acá, como dijo Eduardo al principio, hay que no
no perder la perspectiva de que estamos hablando de transformaciones que se han sucedido en muy poco tiempo, ¿no? O sea, porque en el año 68 alguien estaba introduciendo una herramienta que va a ser central para nuestra experiencia contemporánea y la de por lo menos 2 décadas para atrás, como es el mouse. Igualmente es muy poco tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de 50 años apenas, ¿sí? O sea, que mucha gente lo vio suceder a eso en sus vidas, ¿no? O sea, que es algo que, bueno, generacionalmente es un aspecto significativo de todas estas experiencias. Entonces, esa visión que tiene Engelbart desde ese proyecto del aumento de la inteligencia humana o del intelecto humano es el que le hace pensar en cómo generar herramientas que faciliten el uso sin hacer que las personas, por ejemplo, pierdan demasiado tiempo en aprender o en utilizar una herramienta que no era la visión que predominaba en los años 60 y no va a predominar durante un par de décadas, ¿no? Porque, de nuevo, es la discusión entre informáticos y diseñadores que da lugar al origen de una disciplina de diseño que es la interacción humano-computadora, ¿sí? Que es una disciplina, una subrama del diseño de los años 70. Y me llamó la atención porque, digamos, lo de Scolari me resonó por momentos muy simondoniano en la perspectiva respecto de esta cuestión de cómo bueno, que Simondon es una deuda que por ahí tenemos que poner, anotar, digamos, para algún grupo de lectura, ¿no? De esta perspectiva en la que él habla bueno, de cómo las distintas tecnologías se retroalimentan entre ellas con una suerte de evolución que tiene una cierta dinámica propia, ¿no? Y al mismo tiempo me hizo acordar a este librito, que no sé si se alcanza a ver, que es del año 99. Boncippe es un diseñador, Guy Boncippe, chileno, pero que vive en Alemania hace mucho tiempo, que en el 99 escribió este libro que se llama Del objeto a la interfase, donde acá lo que hace Boncippe es definir la interfase como, en realidad define al diseño como la interfase a la acción eficaz, ¿no? Y en esa definición de Boncippe hay 3 elementos que también aparecen de algún modo en alguna de las cosas que comentó Scolari, o sirven también como una lupa, digamos, para analizarlas, que son los usuarios o los destinatarios del diseño, la acción o la actividad que se quiere resolver, y el artefacto de diseño, que de algún modo vendría a ser, en nuestros casos, esa mediación. Lo que dice Boncippe es que cuando se produce conexión entre esas 3 cosas, entre un usuario humano, que eso es lo que diferencia el diseño de la ingeniería, que una de las patas de esta definición es que hay un usuario que es un ser humano con sus limitaciones y posibilidades perceptuales, cognitivas, bueno, motrices, etc. Una tarea, un objetivo a realizar y un artefacto de diseño, una mediación, que cuando se conectan, dice Boncippe, se produce interfase. Ese sería de algún modo la definición o la expansión del concepto de interfase que como bien decía Liliana, es propio, su origen es propio de la rama de la informática, hacia, bueno, la posibilidad, digamos, de usarlo como lupa para mirar otros fenómenos, ¿no? Que, bueno, me hizo acordar particularmente lo que Scolari plantea, que me parece que de algún modo lo que está haciendo es tratar de poner en relación esos tres elementos que él marca, ¿no? Introduciendo, que aparte, bueno, yo lo he escuchado en otros videos,
una cierta defensa de la perspectiva de McLuhan o del peso, digamos, de la dimensión instrumental, sin reducirlo a eso, que de alguna manera entiendo la crítica que sobre todo en el campo de la comunicación, por ahí no es algo de lo que yo tenga registro tan directo, pero está bastante demonizado de la perspectiva de McLuhan, ¿no? O sea, que ha sido ampliamente criticado como una especie de determinismo tecnológico reduccionista, pero que me parece que al mismo tiempo eso deriva por ahí cuando se saca esa cuestión o se minimiza esa perspectiva en la discusión, en quitarle peso al elemento del actor técnico, ¿no? Como lo llama él en el video. Bueno, nada, como para comentar un par de cosas que a lo mejor a ver en algunos otros hilos para conversar. Gracias, Lila. ¿Les parece? Hablo ahora porque justo tengo unos minutos. Bueno, primero agradezco la invitación a Mauricio y a Adrián, ¿no? Parece sumamente interesante todas las cuestiones que se están poniendo en juego acá. Y también a mí me pasa esto, bueno, yo soy Diego Quattrini, trabajo en la Universidad Nacional de Villa María, y me pasa esto de como que me siento entre dos cuestiones, entre lo epocal, ¿no? Y lo conceptual, ¿no? Como que me estoy familiarizando con algunas de las discusiones, me parece que en ese sentido creo que bueno, que es interesante entrar en ese juego en eso, ¿no? Entre lo que nos está pasando corporalmente, ¿no? Estructuralmente, y bueno, y esta serie de discusiones que en algún punto estoy ajeno, porque digamos mi perspectiva proviene de la sociología de los cuerpos, de las emociones, y una mezcla ahí con la sociología del trabajo, pero bueno, digo dos o tres cositas que me gustaron y que bueno, después de última, seguramente se irán como profundizando, ¿no? Primero, me parece muy interesante esta idea del concepto de interfaz y creo yo que hay que ponerle ahí una cuestión, discutir una cuestión un poco más epistemológica, pensada justamente en esta cuestión de lo epocal, ¿no? Yo lo entendí así, no sé, por eso digo esto, que me siento como un niño con los conceptos, porque como que lo estoy asumiendo. Lo entendí como ambientes heterogéneos de comunicación. Entonces, me llamó mucho eso porque es interesante para pensar eso en función de cómo se van tensionando nuestras sensibilidades en el marco de esta cuestión de la reconstrucción nueva o no nueva, y ahí me parece que es un buen debate acerca de cómo se va tensionando esos procesos entre lo que ya somos y lo que estará por venir, ¿no? Y me parece muy esta cuestión de la yuxtaposición y la retroalimentación de estas tecnologías, porque nos pone en juego una reproducción, ¿no? Una reproducción que va dando cuenta de eso. Entonces, ahí me parece que pensar eso epistemológicamente, es decir, ver esa validez de ese concepto, ver esos límites, creo que nos puede dar varias buenas discusiones, ¿no? Lo segundo que me pareció sumamente interesante es esta idea de espacio-tiempo. Poner en juego la idea de espacio-tiempo, que
por empezar, digamos, al menos en el segundo video que estuve escuchando, queda muy claro que el espacio-tiempo hoy se va reconstruyendo de una manera totalmente dialéctica, ¿no? Y que tanto el espacio como el tiempo terminan siendo una reconstrucción social ligada a algo que pone en juego una cosa que al menos a mí se me venía a la cabeza Giddens, porque en realidad el cuerpo, pone en juego el cuerpo, y en realidad el espacio-tiempo termina siendo eso, termina siendo una medida, si uno quiere, pensada en función de este espacio, entre dos cuerpos o entre varios cuerpos, ¿no? Nos reconstruimos, en definitiva, lo que hay ahí a la hora de pensar, ¿no?, cómo se van armando ese espacio-tiempo, tiene que ver con lo que Giddens trabajó, que es la copresencia, ¿no? Cómo se va construyendo la copresencia. Entonces, me parece sumamente interesante eso, que también daba para ver cómo estamos, en qué sentido hemos perdido, creo que decía así el video, en qué sentido hemos perdido y estamos compensando esta nueva copresencia, ¿no? Y lo tercero, que me pareció como súper interesante, es pensar el cuerpo, en su sentido inclusive hasta ontológico, y pensar el cuerpo como un cuerpo que se piensa siempre también desde una dialéctica cuerpo-emoción. Entonces, cuando uno pone en juego esta dialéctica cuerpo-emoción, pone en juego algo que es que nosotros en nuestra modernidad lo hemos separado y está en nuestra mente, o sea, están las emociones por un lado, el cuerpo por otro, y ahí hay nos estamos obligados a pensar ahora qué es ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es ese cuerpo? Que me pareció sumamente interesante pensarlo en eso, que es ese cuerpo mediatizado y ese cuerpo distanciado. Es un cuerpo que se va reconstruyendo, que tiene otros procesos de estructuración, pero sigue siendo un cuerpo materializado, que siente, que piensa y que sobre todo simboliza cosas. Entonces me parece que eso también, el concepto de interfaz, a mí me presta y me da para pensar eso, sobre todo en los procesos de reestructuración que me interesan, que son la educación y el trabajo, o más que nada el trabajo. Bueno, eso me quería comentar. Gracias, Diego. Ahí estaban Tamara y Jessica, digamos, que querían hablar. Está sin micro también. No se te escucha. Perdón, mientras puedo hacer un aporte cortito. Hola, ahora sí. Adelante. Ahora sí, Tamara. Dale, Tamara. No, si quien quería hacer el aporte, que lo haga nomás. Ahora se borró, está diciendo que no, pero bueno. No, bueno, mi nombre es Tamara Liponeski, no sé si me presenté, creo que no. Me parece muy interesante este intercambio que estamos teniendo, estamos acomodándonos con este dispositivo, ¿no? Y creo que lo que tiene de bueno este equipo o este grupo tan heterogéneo es que cada uno puede aportar desde sus perspectivas, ¿no? Desde donde viene mirando y escuchar desde donde vienen mirando los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros con nuestro equipo venimos trabajando hace mucho la interfaz, como decía Scolari, con esta ecología de un sistema que tiene varios puntos, ¿no? Y me parece que en ese sentido la perspectiva comunicacional, donde hay más de un enunciador, donde hay más de una comunicación, donde hay más de un intercambio, esto que dice Scolari, que viene de la teoría de los sistemas que nosotros hemos trabajado, me parece interesante esta perspectiva de diálogo, distintos diálogos que se van interactuando, y me gustaría rescatar la idea de Scolari, que estas interfaces dejan huellas y dejan marcas,
Entonces, si estamos en una crisis de las interfaces presenciales o de las interfaces educativas o de todas las interfaces que plantea Scolari en sus videos, ¿cuáles son las huellas de estas otras interfaces viejas que estamos reponiendo acá? En estos programas que estamos usando todos ahora, se ve la manito que uno, para hablar, se reponen, me parece, por ahí, huellas o marcas semióticas, veronianas, qué sé yo, que vienen o que provienen de otras interfaces, ¿no? Se recupera, se repone el cuerpo en esta presencia, se reponen como presencias en otros, se reponen materialidades en otros contextos, la noción de marcas y de huellas, y la interconexión, el diálogo permanente entre estas interfaces que dejan de ser para dar paso a otras que empiezan a ser, como lo plantea él, en una ecología, ¿no? Eso nomás. Perfecto, Tamara. A mí Jessica. sí, me remite un poco a lo que está diciendo Tamara, a esta mención que hace de Foucault de la disciplina de los cuerpos. Y me quedo en donde nuestro anterior, cuando estábamos el año pasado planeando la próxima reunión y en dónde íbamos a dar nuestras investigaciones. Llevo esto un poco al territorio en el que pensábamos en ese momento, o por lo menos pensaba yo llevar mi investigación, porque hoy ese territorio ha cambiado completamente. Pensando en esta interfaz, sobre todo en la educativa, pensando, creo que no nos conocemos todavía, les menciono, yo doy clases en una escuela urbano marginal en Córdoba, en Barrio Marqués Anexo, y el año pasado, cuando nos encontramos, una de las discusiones, o uno de los posibles hilos para donde yo pensaba llevar mi investigación era el uso, por ejemplo, de Wi-Fi libre educativo en la escuela, y hoy ese espacio y ese tiempo ha cambiado completamente. Entonces, muchas de las cosas que se mencionaban en la charla, me remite a esta situación de la escuela como interfaz en un tiempo y en un espacio en donde la economía de los cuerpos ha cambiado. Dussel dice, tenemos que repensar una clase para todos y para cada uno, y Diego recién mencionaba esto de las copresencias, de los ambientes heterogéneos de la comunicación, y bueno, nos estamos encontrando con todo un sistema que está totalmente cambiado. Nosotros lo vemos ahora en las clases que estamos compartiendo con colegas, pero ni les digo el revuelo que está llevando esto a la escuela en un espacio urbano marginal, en donde esto de la fotocopia que se lleva a la escuela convive con chicos que te están apagando la cámara, no sabemos, no tenemos registro exactamente de lo que está llegando al otro lado. Entonces, bueno, me parece que hay un montón de conceptos que podemos llegar a tomar de todo lo de la interfase, pero también una mirada muy diferente sobre estos territorios de ciudades apagadas, ciudades sin cuerpos, que nos van a permitir, de acá a un futuro muy próximo, espero, poder llevar nuestra mirada a territorios que no son virtuales, me parece. Esa discusión entre lo que es virtual y lo que no es virtual me pareció sumamente interesante para ver lo que está pasando en las aulas, lo que está pasando con las nuevas tecnologías educativas, y también me interesó mucho la idea, que ya la hemos planteado muchas veces, de la brecha digital. Espero no haber hecho mucho lío con todas las menciones, pero la verdad es que hay una resonancia muy fuerte de todo lo que está pasando y es muy difícil, por lo menos para mí, ordenar todo lo de los conceptos que se están vertiendo en estas nuevas discusiones. Creo que un poco la idea justamente de esta reunión era por ahí algo como lo que imaginó Diego recién cuando participó, Diego Quattrini me refiero, a que
obviamente no vamos a poder, digamos, abarcar todo lo que la complejidad de los conceptos aluden, ¿bien? En una reunión, digamos, en esta reunión particularmente, pero sí me parece que es una forma, como lo decía Tamara por ahí, de entrar en diálogo, entrar a conocernos y entrar a ver más o menos en nuestras trayectorias cómo venimos pensando los conceptos. Yo creo que por lo menos hasta el momento han emergido desde las experiencias laborales y también desde las experiencias o los recorridos en teoría, digamos en teorías, digamos, o en aspectos más disciplinares, han ingresado, digamos, a la discusión temas que bueno, que por lo menos, al menos en mi caso, no los imaginaba que emergieran, ¿bien? Sí comprendo que son digamos, interesantes. En eso y en el chat, digamos, hace un ratito, no sé si José está todavía ahí, pero José mencionaba lo siguiente, ¿no? Digamos, la corporeidad presencial y todo lo que se pierde en referencias y comunicación, como lo plantean en uno de los videos. Me parece que quien lo plantea por ahí con mayor precisión a esto es Mariano Fernández cuando habla de la dislocación, ¿no? Y discute o pone, digamos, en esa discusión o en tensión la cuestión de lo virtual, ¿no? Es decir, de cómo se ha naturalizado por ahí quizás eso y después es retomado tanto por Simonatov y también por Carlos Scolari, ¿no? Digamos, de estas cuestiones o de estas oposiciones binarias, ¿está? Que entiendo yo se han naturalizado y de alguna manera han, por ahí Diego lo decía en esta cuestión de la modernidad, de cómo el cuerpo se fue separando de las emociones, dando lugar a una cuestión más racional y digamos, y lo pensable probablemente tenía que ver más con lo racional que con lo emocional, ¿bien? Digamos, son como muchas categorías que, a la cual aluden en ese diálogo propuesto por el CIN, ¿no es cierto?, entre Scolari, Tobi y Fernández, y entiendo yo que por lo menos están emergiendo algunas cuestiones bastante interesantes, ¿bien? De hecho, también se habló de la brecha y Scolari lo grafica, digamos, con un ejemplo de sus propios estudiantes en Barcelona, ¿no? En la Pompeu Fabra, ¿bien? Ahí me parece que Agustín estaba pidiendo la palabra. Creo que estaba Edu primero, ¿eh? Al final la lista funciona. Somos muchos. Bueno, al final no, nunca dejó de funcionar la lista. La posibilidad es una interfaz que... Claro, antes que se me pase el hilo de la conversación, quería retomar, en algún momento, creo que es Mariano Fernández, plantea el tema de que la mediatización, y en esto retomo a Betty, nosotros estábamos como acostumbrados a pensar, y algún otro compañero que habló del tema del espacio y el tiempo mediatizado, como los dos variantes principales del proceso de mediatización. En la medida que el espacio y el tiempo y la mediatización del espacio y el tiempo se volvían autónomos y atravesaban esas dos dimensiones, podíamos hablar de procesos de mediatización. Pero Mariano plantea con fuerza, con firmeza desde hace un tiempo ya, que habría que incorporar, creo que esta idea es del otro Fernández, de José Luis Fernández, el tema del cuerpo, que aparece como la tercera gran pata del problema del proceso de mediatización. Y a mí me da la impresión de que como nunca, o como por lo menos en el último tiempo, se hizo tan presente, tan firme con este tema de la pandemia en general y el enclaustramiento en las casas, este tema del cuerpo, ¿no? La comunicación descarnada, diría Simonatov,
pero que el cuerpo vuelve a aparecer, insiste en aparecer, y creo que, como decía el compañero recién, el tema de las emociones, no se pueden desprender. La pantalla no saca, no despliega las emociones a un costado. Las emociones están, el cuerpo sigue estando, quizás de una manera distinta. El tema de la mediatización del cuerpo aparece muy fuerte, pero mi gran duda es, ahora se está hablando mucho de la nueva normalidad. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando salimos del encierro? Me da la impresión de que nada va a ser, todo va a ser igual y nada va a ser igual. Es decir, no aparece una normalidad completa, no volvemos al tiempo pasado, sino que hay un escenario nuevo donde la mediatización pega un nuevo salto. Y este nuevo salto, o sea, como que los últimos 30 años venimos viendo saltos cada vez más importantes en el proceso de mediatización y cada vez más se están incorporados a nosotros. Ahora es algo que el proceso de mediatización tenía procesos visibles en cada institución, en cada lugar, en cada clase social, en cada territorio. Quizás hay un aspecto de globalización del proceso que nos está atravesando a todos, aunque desigualmente, ¿no? Bueno, creo que el tema del cuerpo aparece como un tema clave y que tenemos que incorporarlo a nuestra conversación sobre las interfaces en general. En algún momento escuchamos esto de la interfaz como una red de sujetos. Quizás, esto lo toma Lila, que me parece que lo planteó en algún momento, y un poco de Simondon, que es una red de sujetos y de objetos, o sea, y de artefactos, no solamente una red de sujetos. Podemos pensarlo como red de dispositivos en el sentido de Foucault, de dispositivos. Bueno, quería agregar o incorporar al tema de la conversación la fuerza que tiene hoy el tema del cuerpo como actante principal en el territorio físico, digamos, y en el territorio virtual de la conexión. Esto quería... Bueno, está ahí. Sigo. No, por ahí me parece que una cuestión que hilvana algunas de las intervenciones anteriores tiene que ver con Scolari plantea, me parece, en el concepto de interfaz como una gran inspiración en algunas ideas de Latour, ¿no? De Bruno Latour, que a su vez también, bueno, se las toma de otros lugares, ¿no? Pero como esta cuestión de que en realidad la interfaz es como una traducción, ¿no? Me parece. El concepto de traducción como una cuestión muy fuerte. En la interfaz se traducen una serie de cuestiones, ¿no? Incluso me parece que está interesante esto que habla en el libro Las leyes de la interfaz, de actores humanos, institucionales y tecnológicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que con esto quiero tratar de llegar a introducir la cuestión de los algoritmos y toda esa discusión que está muy fuerte también últimamente, ¿no? ¿Qué cosas se traducen en una interfaz, ¿no? ¿Qué intereses corporativos, intereses institucionales, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando uno hace clic o cuando uno participa, ¿no? A partir de alguna interacción con estas interfaces, ¿no? Eso por ahí me lleva un poco también a la intervención de Fernández, que me parecía bastante interesante, que retoma la cuestión política, ¿no? El problema político, dice él, bueno, nos empezamos a pensar quiénes administran estas plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Toda esta idea de caja negra también que hay en torno a estas plataformas, que las utilizamos. Hay como siempre una ilusión de transparencia, ¿no? Una ilusión de bondad, ¿no? De que simplemente esta idea de borrar, digamos, la mediación, cuando en realidad aparecen un montón de cosas en juego, ¿no? Se registran los datos, esos datos después son utilizados para volver, ¿no? Hacia los usuarios en forma de, bueno, consumos sugeridos o de orientar la opinión, ¿no? O de muchas cosas. Me parece que junto con eso también
aparece la cuestión esto de las políticas, ¿no? Vuelve a aparecer como la cuestión del Estado, la política, la necesidad de regulación, ¿no? De esta necesidad de discutir a veces ciertos límites en las formas de propiedad de las infraestructuras tecnológicas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por último, una cuestión que por ahí me parece, para polemizar un poco con Scolari, porque digo, nosotros también en la investigación hemos pasado por algunos momentos como de fuerte optimismo tecnológico, podríamos decir, ¿no? De ponerle muchas fichas a las bondades o a las posibilidades, ¿no? Que se abren con las tecnologías. Y él en una parte dice que, bueno, con todo esto de la pandemia, como que la pandemia viene a mostrar la obsolescencia de ciertas cosas que veníamos haciendo como un poco repetitivamente, ¿no? Y habla de la escuela moderna y de todo lo que eso significa en términos de, bueno, estandarización, ¿no? Digamos, unidireccionalidad, etcétera, etcétera, todas las críticas que se le hacen a la escuela, ¿no? Pero me parece que en realidad la pandemia, por lo menos esta es una interpretación, ¿no? Personal, y un poco también valiéndome de la exposición que circuló en algunos de los grupos de Inés Dussel, que me pareció brillante, y para los que no la pudieron ver, se las recomiendo, ¿no? También nos muestra lo que estaba bien de lo que estaba antes, ¿no? Me parece, ¿no? Y de hecho, me parece que casi todo lo que estamos haciendo en estos últimos meses es tratar de reponer la escuela, ¿no? Reponer la escuela como institución de múltiples formas, también en múltiples contextos, ¿no? Y bueno, en función de las posibilidades que uno tiene. Bueno, eso. ¿Puedo? Hola. Dale, Diego. Bueno, ahí estuve como un poco, estaba anotando algunos detalles que me parecieron interesantes de los aportes de los colegas. Cuando hablan de ambientes heterogéneos de comunicación, las huellas, los saltos en el proceso de mediatización, que Eduardo creo que lo he comentado, yo lo pensaba y después también visioné un poquito más allá, otros videos de Scolari que hablan sobre la evolución de las interfaces, ¿no? Cómo él planteaba cómo que hay divergencias en algunos recursos que se sostienen y se solidifican para el uso y otros que desaparecen. Esta es la gran apuesta por lo que se viene en el futuro, pensando en la educación, que también la compañera hizo algunos aportes. ¿Qué va a pasar? Porque esta es la incertidumbre, ¿no? Recuperando a Edgar Morin, la incertidumbre de poder gestionar la incertidumbre de docente en nuestro lugar profesional e investigativo, poder gestionar la incertidumbre de los tiempos que se vienen, ¿no? Esto es decir, la complejidad de las interfaces, cómo las huellas, cómo los saltos del proceso de mediatización, me parece re interesante y que nos mantiene activos como investigadores para estar atentos, a todo Agustín también lo comentaba, estar atentos a lo que va a pasar y lo que se viene. También sobre la mirada positiva de las nuevas tecnologías, bueno, y también tienen su parte política, que ahí está el tema. A mí me pone muy atento, muy interesante la evolución que viene produciendo, ¿no? Y estar atento a decisiones políticas, decisiones instrumentales y decisiones de los usuarios también, que hacen que el recurso se instale, la interfase se potencie o no. Estoy muy entusiasmado viendo la evolución, ¿no? Estoy atento, por supuesto, ¿no? Ese aporte. Estaba anotada Valeria, creo, me parece, puede ser. Y después Silvina también hizo una intervención que tiene que ver más con esta... Dale, yo, Valeria, explico un poco lo que quise decir. Hola Silvina, dale. Hay un aporte, bueno, hola, buen día a todos. Bueno, soy nueva en este espacio, así que bueno, vengo un poco a empezar con todo esto de la interfase. Yo vengo desde el área de las ciencias políticas y bueno, y como todo este debate que estamos teniendo se me hace repensar cómo va cambiando constantemente esta interfase, acompañado de los procesos sociales que se van cambiando constantemente, pero a través de esta pandemia, cómo cambia la condición de ciudadano, porque nos vemos obligados 100% desde todo tipo de clase social y de distintos sectores a estar vinculados con el Estado a través de la tecnología. Esto es lo que a mí me surge a través de este contexto de pandemia.
que bueno, nos atraviesa desde la educación, desde el trabajo, pero yo creo que más que todo es la condición de ciudadano, que en eso somos todos. Gracias, Silvina. Ahí estaba diciendo Valeria que no le funciona el micrófono. Si quieres plantearlo, Valeria, ahí en el chat y bueno, y lo leemos con Edu, podemos leer la participación desde ahí también, como hicimos recién con José. Eh, Sandra, si querés ir hablando, así Valeria por ahí completa un poquito más la idea, pero creo que Agustín ya entendió por dónde viene la mano. ¿Está? Sí, a ver, como nuevita también en las lecturas y un poco recuperando lo que decía Diego, bueno, yo vengo desde el lado de la comunicación y esto de que cada uno de los textos o lo que estamos, las charlas que estamos viendo vienen atravesando lo que vamos también teniendo como experiencia, ¿no? Lo de la escuela, la institución escuela y cómo se va a reconfigurar, es algo que vamos viendo, por lo menos los que tenemos hijos, que está constantemente haciendo pruebas, ¿no? Que es como esta cuestión de, bueno, vamos por acá no. Creo que el tema político y esta cuestión acerca de las desigualdades es una arista que tenemos que ver. Venimos leyendo hace muchos años acerca de la brecha digital. Bueno, esta brecha digital, tanto en lo que tenga que ver con los dispositivos como en las prácticas, que a nosotros por lo menos nos está pasando con los estudiantes universitarios que ingresan, que uno tiene por ahí esa idea de sentido común de que los estudiantes tienen esta cosa de, bueno, nada tan fácil adentro de lo digital, bueno, no está pasando, o por lo menos tiene que haber un redescubrimiento de qué pasa con lo académico dentro de esta nueva forma. Y por otro lado, y por otras actividades que tengo, que tienen que ver más que nada que ver con la producción artística, y que me parece que ahí también tenemos un interrogante, que en lo que respecta al cine se viene trabajando muchísimo acerca de cuáles van a ser los nuevos protocolos de realización, o sea, esto que planteaban acerca de el espacio y los cuerpos. Primero, en cuanto a la realización, cómo se va a modificar y cómo se va a poder atravesar esa experiencia. Y después también, ¿qué va a pasar con las prácticas? O sea, bueno, supongamos que se va a poder filmar una película. ¿Dónde va a poder verse esa película? Y esta discusión que hay acerca de cómo son las experiencias de el mirar colectivo y el mirar individual. Hay otras áreas del arte que decididamente han, por lo menos lo que venimos charlando en los grupos a los que pertenezco, hablan de resistencia. Bueno, hay que resistir esta etapa y después poder volver a instancias que te den la posibilidad de hacer una función con lo experiencial, ¿no? Con esta cosa de los olores, de los ruidos, de todo lo que va pasando en una experiencia de teatro, por ejemplo. Y bueno, y todas estas lecturas lo que me están haciendo es revisar un poco estas cuestiones y soy algo apocalíptica. Creo que el mundo que tuvimos hasta el 19 de marzo con sus prácticas no existe más. Va a existir algo distinto y tendremos que ver cómo nos vamos adecuando. Pero bueno, en ese estadio estoy.
Puedo hacer un comentario pequeñito, ya que Sandra dejó picando ahí la cuestión, que a mí también me llamó la atención en la charla de Scolari, de esa referencia a la práctica artística. Digamos, hay un par de cosas que por ahí me parece interesante atender cuando nos referimos a esto que nos está pasando. Por lo menos porque yo ya las he visto suceder en otros procesos quizás que no han involucrado a tantas personas, que es esa idea de cosas que se pierden, ¿no? A mí me gustó mucho de la conversación entre Scolari, Toby y Fernández, cuando él señala, que es algo que a mí no deja de sorprenderme también, lo bien que hemos podido seguir funcionando en un escenario que creo que ni la ficción más delirante, digamos, podría haber supuesto que nos íbamos a tener que enfrentar en tan poco tiempo, ¿no? Porque ahora de algún modo cada uno con lo que tiene a mano se ha ido acostumbrando, porque ya llevamos poco más de 2 meses en esta situación. Claramente ahí es donde, como ha señalado mucha gente, las condiciones individuales o digamos a nivel del grupo familiar con el que uno está conviviendo tienen un peso tremendo, ¿no? O sea, es donde de algún modo el peso de la desigualdad en los términos más duros socioeconómicos se nota con toda su fuerza, que es también parte de lo de la charla que comentaba Agustín de Dussel. A mí me gustó, que bueno, lo han dicho muchos, pero esta cuestión de señalar justamente que la escuela es ese espacio-tiempo igualador, ¿no? En el cual, digamos, nosotros nos disponemos ahí a aprender, y eso no se mezcla con la cotidianeidad de nuestras vidas, que es una de las dificultades más conocidas históricamente en la modalidad de educación a distancia. Cómo hacer para que los estudiantes encuentren el tiempo, el espacio en una vida que no para, ¿no?, de demandarles cosas para estudiar. Que eso es lo que hace, digamos, el espacio-tiempo compartido del presencial a la efectividad en gran medida de los procesos, independientemente de que la práctica educativa sea más o menos clásica, ¿no? Pero que lo recorta, digamos, en un tiempo y en un espacio dedicado, enfocado, con un poco de suerte, a esa actividad. Pero volviendo al comentario, a la cuestión de las prácticas artísticas, y sobre todo porque ahí lo vi suceder hace mucho tiempo, esta cuestión de lo que se pierde, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con esa cuestión. Sobre todo porque gran parte de los temores vinculados a la digitalización de ciertas prácticas, por ejemplo, en el campo artístico, estaban vinculados a esa idea de la pérdida de características de la experiencia. Yo creo que no hay que pensar en términos de comparaciones, ¿no? O sea, no es que, bueno, teníamos esto y acá tenemos menos. Lo que tenemos es otra cosa. La experiencia virtual, de hecho, una de las cuestiones interesantes después de todas estas décadas que, digamos, algunos las podemos contar con más de un dedo, de experiencia con la virtualidad, tiene que ver justamente con que no son cosas separadas. Nuestra vida virtual no es una y nuestra vida real o en el espacio físico otra. Nosotros somos un solo sujeto que vamos y venimos por los ambientes virtuales y los ambientes físicos tangibles
sin un límite claro, mucho más desde la existencia de dispositivos portables con los cuales esas tecnologías las tenemos en la palma de la mano, algunos todo el tiempo, digamos, incluso compartiendo el mismo espacio físico, ¿no? Bueno, es algo que como docentes muchas veces hemos visto suceder, los estudiantes comunicándose, estando en la misma aula y comunicándose entre ellos con alguna mediación digital en paralelo a lo que está sucediendo en la comunicación en el espacio físico. Entonces, me parece que por un lado, el nivel de hibridación entre esos dos mundos es muy alto ya. Eso es lo que me parece en la línea de lo que dice Fernández en el video, es lo que permitió que de algún modo muchos, sin pretender con esto desconocer justamente la cuestión de las desigualdades, pudiéramos pasar a la virtualización de las prácticas cotidianas sin que eso fuera tan traumático. Imagínense lo que hubiera sido esta cuarentena 10 años atrás, 20 años atrás, ¿no? O sea, mucho de lo que estamos haciendo todos los días hubiera sido directamente inviable. O sea, no es que nos hubiéramos quejado, no hubiéramos podido hacer gran parte de lo que estamos sosteniendo hace 2 meses, ¿no? O sea, que no es poco tiempo. Entonces, por un lado eso, que la hibridación ya es un hecho muy consumado en el momento en que nos encontramos, y por otro lado, que me parece que es interesante no pensar en términos de pérdidas, sino en términos de transformación y al mismo tiempo de cuestiones que, digamos, que están solo en ciertos entornos, solo presentes como posibilidades en ciertos entornos, o sea, las características específicas de las mediaciones digitales, y otras que tienen que ver, sí, con la simulación o con la emulación, que viene a ser también como el punto de partida desde el cual todos nos empezamos a conectar con estos espacios desconocidos, ¿no? Que es un poco también, volviendo a lo de las interfaces, la apuesta de las interfaces, ¿no? Que yo, digamos, o sea, ¿qué es la interfase del escritorio, por ejemplo? ¿Qué es sino la forma de que aquellos usuarios de los años 80 que alguna vez trabajaron en una oficina, que no es la situación con la cual la mayoría de nosotros empezó a usar una computadora? Esto es algo que en general yo siempre les hago notar a mis estudiantes, ¿no? O sea, para mí misma, la interfase del escritorio con su papelera, su ficherito que representa el archivero, no sé, que ya no existe en las oficinas, ni siquiera las más burocráticas y dignas digamos, de crítica al estatismo. Esas carpetitas, esos archiveros, muchos de nosotros nunca los vimos, nunca tuvimos contacto con ellos antes de usar una computadora. Las aprendimos por convención. Alguien nos dijo que eso era un documento, que ahí se guardaban los archivos, etcétera, y así las empezamos a usar. Pero para una generación, la de los 80, esa fue la forma de entender qué se podía empezar a hacer con una computadora de una forma mucho más simple que las interfaces de comandos con las que de algún modo se castigaba a los usuarios no expertos al uso de computadoras hasta que aparecieron esas interfaces gráficas, ¿no? Bueno, nada, me extendí un montón, disculpas, pero como para levantar la alerta sobre la cuestión de las pérdidas, que ya lo escuché en un par de intervenciones. Hay una pérdida digamos, del salario real, ¿no? Digamos, esa es una pérdida importante. Es cierto. En eso que no emerge con tanta frecuencia, digamos. Pero... Ese no se transforma. Esa es una regularidad. Creo que los ganadores van a ser exactamente los mismos que han venido ganando antes de la crisis. Sí, eso me parece que está como por demás claro. En todo caso, lo que...
Me parece que hay una cuestión, yo no estuve tan atento al chat para ver si hay algún otro comentario. Parece que Lucas Aymar, porque hay varios comentarios que tienen que ver con Netflix y con, bueno, la contemporaneidad de cómo nos ha cambiado la vida en lo cotidiano. Creo que jamás en mi vida me hice tantas veces de comer como en este confinamiento. Bueno, sí, como estudiante universitario me tocaba siempre, pero creo que volví a revivir algunas épocas con este confinamiento. Mauricio. Sí. Sí, ¿Cómo andas, yo Naimi? quería, Dale. ¿cómo andan? Estuve pensando un poco, yo tengo un trabajo bastante particular, yo trabajo con los cuerpos, soy profe de yoga y trabajo con algunas experiencias más terapéuticas, ¿no? Y bueno, y en este contexto, reponer, digamos, la experiencia terapéutica es complejo y a su vez también lo vinculo, ¿no?, con la mediatización y como el lugar del cuerpo en una instancia mediatizada. Y lo que vengo observando es que de repente, bueno, claramente estamos atravesando por como una instancia de, si se quiere, de ubicar, ¿no? De como que el cuerpo se necesita como un tiempo de ubicarse, por ejemplo, en esta instancia, ¿no? Bueno, ahora yo, por ejemplo, me puse un poco nerviosa para hablar, y creo que estamos pasando por un momento así, ¿no? En donde a nivel mental y a nivel, si se quiere, neurológico, ¿no? Como todos los procesos que estamos hablando en términos de interfaces, el vínculo que tenemos con las tecnologías se trasladan a la experiencia corpórea, a la experiencia más de la carne, ¿no? Y en ese sentido también creo que empezamos como a habitar de alguna manera otro espacio-tiempo y otras temporalidades. De repente descubrimos que esto que, por ejemplo, estás diciendo, tengo más tiempo para cocinarme o tengo más tiempo para mirar por la ventana, mirar a la calle. Creo que en el sentido también que dice Lila, se repone, bueno, se autorregula, si se quiere pensar así. También habría que revisar qué categoría podría servir para pensar como esta homeostasis, si se quiere, ¿no? Que también se usa para pensar los sistemas internos de regulación de la propia anatomía, de la propia fisiología, ¿no? En términos médicos, en términos anatómicos, se usan también muchas categorías que por ahí trasladamos para pensar lo social, ¿no? Pero bueno, ahí también ya hay otras discusiones. Pero sí, lo que yo vengo notando en términos de la experiencia corporal, yo estoy dando clases virtuales, que para mí también es como toda una reflexión pensar en la virtualidad, porque realmente, como dice Fernández ahí en la charla, no deja de ser real, digamos, esta experiencia. Entonces la virtualidad sí, de alguna manera la idea de la virtualidad está como un poco obsoleta para pensar estas nuevas experiencias. Pero bueno, creo que estamos como pasando por un momento de reacomode, ¿no? Como que el cuerpo se está acomodando. De repente también por ahí nos sentimos, bueno, no sé, para mí es un mundo, digamos, la experiencia sensible, y en el vínculo con las tecnologías también, y en estas instancias también, ¿no? Entonces creo que estamos como empezando a tener otros registros sensibles. Habría que pensar, no sé, los chicos cómo los viven. Yo no doy clases a jóvenes, entonces no tengo ese registro, pero creo que la experiencia sensible también es como otra cosa ahí para tener en cuenta.
bueno, eso, capaz me olvido de algo, pero quería como aportar eso. En el chat hay cosas interesantes también que se están expresando. Gracias, Naimi. Sí, creo que es fundamental. El otro día quise hacer una clase de yoga y no podía coordinar entre mirar la pantalla y hacer un ejercicio y controlar la respiración. Casi muero en el intento, digamos. Entonces, digo, también creo que digamos, una de las cuestiones por las cuales me parece que se inició quizás el grupo, ¿no? Era tratar de ver, bueno, qué cuestiones de la experiencia cotidiana, ¿tá? En estas mediatizaciones, me parece que digamos, la cuestión de la mediatización o la cuestión del diseño, como plantearon, digamos, Betty y Lila, digamos, en sus intervenciones, y digamos, Liliana también, que ahí informaba que tenía que salir a otra reunión, ¿no? Digamos, entrar y salir de las reuniones prácticamente todo el tiempo, ¿no? Estoy pensando si no se me están quemando las milanesas también, digamos, esas cuestiones digamos, la experiencia de lo cotidiano, ¿no? Y me parece que hay en varias de las intervenciones, digo nada más esto, porque creo que tanto Scolari como Fernández y como Toby hicieron referencia de alguna manera a los imaginarios, ¿no? Es decir, a estas continuidades, ¿no? Me parece que Lila ahí metió el dedo en la llaga recién con esta cuestión de las pérdidas, ¿no? Digamos, pero me parece que hay, o recién leía lo de Lucas ahí en el chat, digamos, cómo algunas categorías se me viene a la cabeza, por ejemplo, algo de lo que seguramente vamos a discutir en otro grupo de reunión, digamos, entre nativos y migrantes, ¿está? Es decir, me parece digamos, que son categorías o que son dicotomías que hay que ponerlas en tensión, ¿no? Digo, y esta cuestión de los imaginarios, ¿no? De cómo digamos, cómo van dejando huellas y cómo nosotros nos vamos acomodando, digo, acomodando el cuerpo, ¿no? Digamos, en esta cuestión, no solo en yoga, digamos, ahora también, yo en un aula común no me veo ante los estudiantes. Y acá me fijo si estoy en encuadre, si están bien las plantas o no están secas las plantas que tengo atrás, es decir, son detalles que me los puse a pensar antes, digamos, de abrir una cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, del cuerpo, por ahí lo veo a Diego, digamos, a Diego Villafañe, que la otra vez bromeamos porque tenía la cámara desenfocada, yo me veía nada más que la cabeza, un desastre, digamos, o a oscuras, bueno. Entonces, son cuestiones que en el aula, ¿no? Digo, en el aula, si quieren, física, está, quizás por ahí desaparece un poco, ¿no? O sea, o se invisibiliza. Y entran otras cuestiones, ¿no? Digamos, en la presencialidad. Yo acá, y en eso creo que el video de Inés Dussel es, digamos, una referencia a digamos, ya ahora nos hemos acostumbrado a los webinars, nos hemos acostumbrado a algo que quizás esta pandemia empujó, ¿no? Digamos, yo creo que hay muchas cosas que no sé previamente a la pandemia cómo podríamos haber accedido a alguna serie de conversaciones o de charlas, ¿está? O a organizar, como lo dicen los mismos que generaron, digamos, que fueron interpelados por el CIM, ¿no? De hablar desde 4 lugares diferentes, desde 3 lugares de la Argentina y desde uno de España, reunirse y hablar, vaya a saber, para, entre otros, alguien que está frente a la cancha de Belgrano, escucharlo digamos, en vivo y luego editarlo, ¿no? Entonces, esas cosas son cuestiones que me parece que son relevantes, ¿no? Ahí había algunos anotados para hablar, entre ellos estaba Marcelo. ¿Me escucha?
¿Me pueden escuchar o no? Yo no escucho. Se escucha bajo, pero sí te podemos escuchar, Marcelo. Está bien, Marcelo. Voy a subir un poquito. Bueno, como ¿ahí me escuchan mejor? ¿Un poquito mejor ahí? Estamos bien, Marcelo. Bien. Bueno, soy el ingeniero que aparece. Todos los ingenieros siempre nos ven, digamos, de alguna manera más fría. Puede que tengan razón. Un poco pido disculpas iniciales por los marcos conceptuales de los que están hablando, muchos me son extraños. Pero quiero aportar un tema más para el cual cito esto, ¿no? Cuando se da una comunicación entre dos personas, digamos, normalmente hay algo que esté implícito, omnipresente, que ni nos damos cuenta, que básicamente es el aire. Si no existiera la física del aire no podríamos hablar. Como lo mismo puede suceder cuando dos personas se tengan que tocar, ¿no es cierto? Entonces, esto de las interfaces, que esta mediación, que lo damos por natural, de alguna manera, cuando avanzamos sobre la virtualización, digamos, aparecen este concepto de las interfaces de computadoras, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar del medio. O sea, así como nosotros cuando vamos y nos metemos abajo de la pileta, queremos hablar con otro, no nos escucha, o vamos al espacio y queremos hablar con otro y tampoco podemos hablar, básicamente hay un medio. Quedamos por habitual, omnipresente que tenemos. Bueno, pero ¿cuál es el nuevo en la virtualidad? El nuevo en la virtualidad son dos conceptos, que es la digitalización y el otro es el software, que son los nuevos mediadores para la comunicación. O sea, porque de alguna manera, si nosotros vemos que hacemos una transmisión y podemos de alguna manera ponernos lentes, ¿sí? Se está manipulando la digitalización de la imagen para producir una salida. De alguna manera, también cuando alguien habla y pone un filtro de voz, la está manipulando para que se escuche mejor. Entonces esto de la mediación aparece en el medio, lo que es algo que se digitaliza, algo que es procesado y algo que es reexpresado. Ahí vemos un poco que es un poco manipulado, o sea, procesado, decimos, porque después con la intencionalidad puede ser manipulado con un propósito o no humano, pero hablamos de que esto, ¿no? De que el software está y la digitalización está en el medio, y la interfaz, sin entender las naturalezas de las cosas que pasan en el medio, es un poco ser un poco inocente, ¿no? Un poco decían con qué intenciones uno usa o no, tal cosa, ¿no? Aparece entonces esto de la posibilidad de procesar, manipular, y lo otro es la memoria. Todo esto que pasa en el medio es registrado, nadie puede después desdecirse de una foto o de un comentario. O sea, algo que antes era en el aire se perdía y ya no lo podía escuchar más, ahora está constituyendo un registro. ¿Sí? Así que bueno, esto obviamente que una de las cosas también es romper el espacio, digamos, esto de que estar muy cerca de unos de otros, por más que estemos a la distancia. Bueno, eso tiene que ver pero el tiempo todavía no lo hemos, salvo que lo pasamos asincrónico en algunos casos. Pero el tema es esto, ¿no? De tener presente dos cosas, así como algo que no nos damos cuenta es la digitalización y el software que está en el medio, con todo lo que eso conlleva como interfase de mediación entre dos personas. Hoy puedo yo hablar y me escucho un chino traducido en chino, o sea que antes ni lo pensábamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con que esa interfaz, digamos, el hecho de digitalizar y de alguna manera procesar, como puede ser la realidad aumentada o lo que venga, son nuevas cosas, ¿no? Que tienen sus pros y sus contras como toda tecnología, pero que tenemos que estar atentos. O sea, la interfaz al medio hay dos cosas, digitalización y software. Corto.
Creo que estaba Luisina anotada para hablar y no sé si hay alguien más en la lista, ya me perdí la lista. Soy muy mal profe en esto, parece. Bueno, acá voy yo. Pensaba un poco, yo participo de una organización feminista de mi ciudad y lo nuestro para poder encontrarnos es el espacio físico, las asambleas los domingos en la plaza, el poder vernos la cara, poder compartir, y ahora a partir de estos 2 meses nos estamos encontrando con un problema muy grande de no sabernos construir en base a estas nuevas plataformas digitales. Y pensaba que antes sí las usábamos casi de una manera lúdica y nadie se quejaba del uso, y creo que la imposición de tener que usarlas como único medio ahora es lo que está en realidad generando la resistencia. Todo el mundo usaba Skype antes, nosotros nos comunicábamos por WhatsApp, por videollamadas todo el tiempo y no pasaba nada. Y entonces me parece que por ahí, más que una pérdida de lo que se hablaba recién, tendríamos que pensar en términos de reformulación de las prácticas, eh, porque si vamos al caso, la construcción, si bien se está haciendo desde otra plataforma y quizás con otra perspectiva, sigue siendo una construcción, ¿no? Y pensaba un poco en esto de la escuela y de las charlas, y estamos teniendo un par de problemas en algunas materias con algunos alumnos, en esto de que decía Mauricio hace un rato, de ir haciendo casi malabares entre lo cotidiano y lo académico y lo laboral, y lo que a mí me hace un poco de pensar es esto de tener la intimidad todo el tiempo invadida, ¿no? Yo particularmente en cada charla, cada clase, cada cosa que pasa, tengo mi perra que me aparece, tengo el ruido de la persona que convive conmigo, que tenemos que ver si los auriculares, que los únicos que hay que funciona el micrófono son estos, quién lo usa en cada momento. Todo el tiempo tener que reestructurar no solamente los ámbitos fuera de la casa, sino ahora también intentar conjugar todo al mismo tiempo, todos en el mismo espacio, todos en las mismas plataformas, depender de la conexión de internet de la casa. Se me hace como muy complicado pensar en términos míos propios, y al mismo tiempo también pensar en las personas que no pueden acceder a los mismos recursos, a los mismos servicios, ¿no? Qué difícil se está haciendo para algunas personas que quedan fuera, ¿no?, del sistema este. Muy bien, vos sabés que en torno, bueno, ha habido ha girado un poquito la conversación sobre el tema de la escuela, y también la relación con los docentes. Pensaba recién esto yo en una intervención anterior planteé el tema de que la vuelta a la nueva normalidad no nos iba a encontrar en este contraste entre presencialidad y virtualidad como dos cosas. O sea, ahora volvemos, o sea, cuando se termine la pandemia, volvemos a la presencialidad. Y ya está. Eso no va a existir. Está claro que no vamos así. Y en realidad pensaba que Inés de Dussel había puesto, bueno, no es parte de los materiales que habíamos puesto, podríamos haberlo puesto en consideración, planteaba que la escuela era un dispositivo social que básicamente interrumpía el proceso normal de la vida, por decirlo de esta forma, para dedicarse exclusivamente a la educación, y que ese dispositivo moderno había sido construido para eficientizar, hacerla más eficiente la educación, y bueno, algunos objetivos más. Probablemente lo que esté pasando es que la escuela que veremos, que ya estamos viendo, pero que vamos a ver más todavía cuando haya presencialidad, es una escuela en interfaz, es una escuela que ya está mediatizada y que va, en realidad la interfaz de la escuela, no la escuela y sus interfaces, sino la escuela en interfaz. La escuela como un proceso de interfaz viene sucediendo desde hace bastante tiempo, inclusive con procesos analógicos, no digitales. O sea, la televisión en algún momento entró en la escuela y cambió el escenario de cómo funcionaba la escuela. Tímidamente al principio, y a medida que fueron avanzando los celulares y todo lo demás, de manera más fuerte, más decarnada. Entonces, si vamos a una escuela, creo que en muchos campos, en muchos espacios físicos, en espacios institucionales, este
proceso de avance de las instalaciones de los dispositivos, no como un artefacto, sino como un espacio de intercambio, un espacio en red, va a ser cada vez más fuerte, está siendo cada vez más fuerte, pero a medida que recuperemos cierta normalidad y que haya más contacto personal, va a ser más fuerte este cambio. Entonces me parece que es muy importante cambiar un poquito la óptica de cómo miramos estos procesos y centrarnos en un aspecto más social de las interfaces y de los cuerpos. Creo que, bueno, que ese escenario ya estamos viéndolo, pero lo vamos a vivir más profundamente en los próximos meses. Bueno, Por ahí, no sé si había alguien en la lista de oradores, pero sí por ahí quería redondear, me acuerdo totalmente con todo lo que se dijo antes, y por ahí me viene a la mente esta frase que decía Fernández ahí en el video, trayendo esta frase de esta reunión podría haber sido un mail, ¿no? Que me parece bastante interesante y me dispara para pensar si antes quizá no abusábamos también de la copresencialidad, ¿no? Porque es lo que ya estábamos acostumbrados, o porque, esto retomando un poco la discusión de qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde, ¿no? Y por otro lado, digamos, también pensando en el último libro de Cristóbal Cobo, que también es un autor que tenemos como referencia, que habla de los usos y abusos de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, digo, por ahí, digamos, ahora que se habla de que tenemos que sacar como un aprendizaje de todo esto que nos está pasando, no sé si aprenderemos algo, pero me parece que iría en... ¿Cómo? No, yo me quedé pensando, ¿sabes en qué, Agustín? Que justamente con esta intervención tuya, digo, el quilombo del año pasado por organizar los 2 grupos de lectura, ¿no? Y siempre pensamos en cómo quedaba afuera la gente de San Francisco, por ejemplo, que acá han hecho el aguante hasta ahora prácticamente, ¿no? Es decir, ¿y por qué no hicimos eso? Si exacto, ¿no? Por eso digo, quizás hacemos un abuso de la copresencia y también un mal uso a veces de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, quizás me parece que todo este proceso nos va a permitir a lo mejor recalibrar o valorar mejor, digamos, en algunos casos, cuándo conviene ir por un lado y cuándo conviene ir por el otro, ¿no? Nosotros tuvimos quiero contar muy brevemente una cosa que nos pasó en una de las comisiones que estamos dando del aula virtual, que con la profesora lectora de cátedra estaba muy preocupada por esto, todo lo que se perdía, todo lo que no íbamos a poder hacer y toda esta cuestión de lo que restaba, digamos, tener que dar esta modalidad excepcional, ¿no? Entonces decidimos, bueno, hacer una clase para preguntarle a los alumnos, bueno, cómo podíamos mejorar, qué es lo que teníamos, qué es lo que les estaba faltando. Y lo sorprendente fue que ellos plantearon que les gustaba más la modalidad virtual que la modalidad presencial. Está bien que es un grupo muy particular de estudiantes donde todos trabajan, todos son adultos, ninguno residía en el lugar donde se daba la materia, entonces todos teníamos que viajar hacia ese lugar, profesores y estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente cuando uno les preguntaba por qué les gustaba más, bueno, por todo el ABC de lo que se conoce de la educación no presencial, digamos, ¿no? Que podían administrar mejor su tiempo, que era más personalizado, bueno, y una serie de cuestiones más, ¿no? Entonces, realmente nos descolocó esto, ¿no? De pensar que, o sea, si no hubiera sido por la pandemia, nunca hubiéramos implementado la modalidad no presencial, y es algo que ahora vemos que realmente lo tenemos que implementar para este caso, ¿no? Muy concreto, urgentemente, digamos. Eso. Bueno, un poquito, no me animaría a hacer una síntesis brutal porque seguramente soy bastante colgado, así que van a quedar muchas cosas al margen, bien, pero cuando se planteó la idea de discutir, ahora sí con la cámara prendida, perdón.
¿Qué le vamos a hacer? Vuelve el cuerpo ahora. Estaba solamente la voz. No sé qué, en mi caso no sé qué es mejor, si el cuerpo o la voz, pero bueno, vamos a ponerle onda, digamos, ya son casi 2 horas, ¿no?, de intercambio. Perdón, la voz es cuerpo también. Tenés razón ahí. No sé por qué, digamos, las categorías, digamos, emergen de esa manera. Yo simplemente lo que quería decir era lo siguiente. El año pasado, en la última de las reuniones, el año pasado tuvimos 2 reuniones del grupo de lectura y participamos aproximadamente 10, digamos, hubo una primera reunión en el mes de septiembre, me parece, y la segunda reunión allá por octubre, noviembre, digamos, las 2 que hicimos en el segundo cuatrimestre en Córdoba. Y este año, cuando arrancamos en febrero a discutir con Edu, creo que con algunos datos de lo que estaba pasando en Wuhan, pero no sabíamos muy bien qué iba a pasar por estas tierras, ¿no? Y después vino marzo, y con marzo vinieron una serie de... Yo estaba por acá, digamos, tengo de reojo también en el cuaderno de notas lo que ha pasado, lo que me ha pasado a mí como consejero, digamos, de la universidad, ¿no? Es decir, tuvimos una reunión del consejo ordinaria la semana del 10 de abril, y la semana siguiente estábamos hablando de un comité de crisis, ¿no? Digamos, eso que irrumpió de alguna manera, creo que en ese sentido sí le voy a dar la razón a Scolari, ¿no? De cómo esto visibilizó algunas cuestiones, ¿bien?, que aparentemente venían, digamos, que venían, ¿está? O sea, que venían operando de alguna forma, ¿bien? Y el concepto, digamos, el mismo concepto de interfaces que alude a cuestiones tecnológicas, a cuestiones humanas, a cuestiones institucionales, digamos, que hace referencia a redes, que hace referencia digamos, a imaginarios, que hace referencia a cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la semiosis, con, digamos, con múltiples referencias, ¿no? Digamos, una cuestión compleja que dio lugar por lo menos a muchas de las intervenciones que se dieron acá. Creo que en el momento en el cual nosotros decidimos proponerlo como concepto, imaginamos de alguna manera que este concepto nos podía ayudar a entrar en una conversación y a poder compartir con ustedes por lo menos algo de conocimiento, de saberes en relación a esto, ¿no? Creo que no le erramos mucho con el concepto, y por ahí con los autores, está. Y me parece que también el formato de los vídeos ha dado, nos ha propuesto a nosotros como recurso, digamos, a tener en cuenta para implementar para las próximas reuniones. Creo que valió la pena el esfuerzo nuestro. También me parece que eso después lo pueden ir comentando en los grupos internamente, la cuestión del horario y la cuestión de las conveniencias o no. Estoy seguro de que hay algunas cuestiones que han quedado al margen, por ejemplo, la cuestión de género, ¿bien? De la discusión recién referida por Luisina, digo, para darle alguna profundidad, y quizás sea algo que vaya a emerger en las próximas reuniones. Y bueno, a todos, gracias por la atención. Me parece que Edu, como el gran, digamos, movilizador de esto, debiera ser el que diga algunas palabritas al cierre de esta reunión. No, primero
creo que con todos los que estamos coordinando esto, que no soy yo solo, por supuesto, la inmensa alegría de que haya casi, creo que más de 30 participantes tuvimos en esto, y hay implicados, creo que más compañeros, probablemente compañeros, que haya 10 o 15 compañeros más, es decir, un grupo muy grande de colegas que pueden dialogar sobre y de muchas perspectivas. Entonces, y agradecerles a todos la buena onda, la gana de participar. Este espacio que empezó a construirse el año pasado y que se redimensiona este año. En algún momento tuvimos dudas si servía, si era útil, si podía avanzar. Bueno, creo que en cada equipo podemos hacer un balance y ver si sirve, si cómo lo reorientamos, cómo lo desarrollamos. En lo personal creo que sirve muchísimo, que aporta miradas, que no alcanza, pero sí aporta y dinamiza, y que podemos pensar en una nueva, la idea que teníamos programada era hacer en este primer cuatrimestre por lo menos 2 reuniones, ver si nos da para hacer una, porque ya estamos a fines de mayo, si nos da para hacer una, digamos, en julio, que ya están como medio de las vacaciones, o nos vamos ya directamente a agosto, septiembre. Eso, bueno, lo podemos seguir conversando y ver. Yo quería alentar primero a la participación de todos y además que propongan materiales, textos, videos, distintos instrumentos que nos permitan profundizar y temas, ¿no? Y temáticas para profundizar los diálogos que se abren. Me parece que la idea que teníamos, que esta conversación sobre la interfaz, sobre los cuerpos y sobre los territorios funcionara como una especie de base, de plataforma común para establecer el diálogo, más o menos, no sé si se ha logrado completamente, pero más o menos, por lo menos hemos encontrado un territorio con el cual poder dialogar. Así que, bueno, básicamente eso es lo que quiero contarles, y no sé si alguien más quiere conversar, si no, estamos ya cerca de las 2 horas de charla. Dicen que más de 40 minutos o 1 hora es demasiado para la pantalla, cosa que coincido. Se ve que están aburridos no todos, porque todavía estamos muchos y ya ha pasado casi 2 horas de conexión. No sé si alguien quiere conversar, si no, cerraríamos acá. ¿Vamos? Chao, compos. Gracias por todo. Nos estamos viendo. Gracias a todos. No, esto no hubiese sido posible solamente por nosotros. Gracias, como dijo alguna vez alguien, vamos a chorear una frase, gracias totales. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao.